Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias al Señor. Nuevamente damos gracias a Dios por esta bendición de nuevamente poder compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Agradecemos de sus oraciones, hermanos, por la obra en general, especialmente por la iglesia, nuestra iglesia local. Gracias al Señor por ello. Gracias a Dios por todos ustedes que oran por nosotros. Les pedimos que sigan orando. Gracias por orar por mi persona. Les doy gracias por hacer un tiempo de oración para mi salud, para que pueda continuar adelante predicando la santa palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, estamos agradecidos por todo lo que Dios ha estado haciendo durante cada día de la semana. Agradecemos que Dios nos ha guardado. Podemos ver su mano poderosa y también le damos gracias al Señor porque Él nos permite ver las cosas que Él está planeando para nosotros. Así que gracias al Señor por ello. En esta tarde, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias, por favor, al capítulo 10 de Hebreos, la carta a los Hebreos, y vamos a buscar el versículo 14. Vamos a iniciar con ese verso. Después estaremos leyendo también el capítulo 12 y también el verso 14. Estos son los dos versículos que estaremos leyendo para iniciar nuestro mensaje de esta tarde. Así que les invito para abrir su Biblia. Y si tienen su Biblia, síganme con su vista en el versículo 14 del capítulo 10. Hebreos 10, 14. Dice así la palabra del Señor, hermanos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fue solamente necesaria una ofrenda, es decir, el sacrificio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue suficiente para que nosotros pudiéramos ser perfectos o alcanzar la perfección como cristianos, como hijos de Dios, en nuestra santificación. Así que en esta tarde estaremos considerando este texto y también ahora leamos el capítulo número 12 y versículo 14 de esta misma carta. Dice el texto aquí: seguid la paz con todos. Versículo 14, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos, por favor. Padre, damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de poder nuevamente acercarnos al trono de tu gracia. Gracias por este gran privilegio. Damos gracias también por tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta tarde nuevamente, Señor, hables en nuestros corazones. Señor, necesitamos oír tu voz nuevamente. Pedimos, Señor, que en lo que resta del mensaje, Señor, puedas estar conmigo, Señor, para poder compartir la palabra. Dame las palabras que debo de compartir con mis hermanos y úsame solamente como un instrumento en tus manos, Señor, que pueda ser de bendición, que la palabra que salga de mi boca sea aquellas palabras que tú desees que el pueblo escuche en esta tarde. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta tarde, hermanos, queremos usar este tiempo para hablar sobre el tema: las herramientas de Dios para santificarnos. Las herramientas de Dios para santificarnos. Es muy importante lo que la palabra del Señor nos dice. Dios tiene una manera, hermanos, muy peculiar para que nosotros podamos llegar a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él tiene ciertas herramientas que Él emplea para llevarnos,
paso a paso, gradualmente. No sucede de la noche a la mañana, va sucediendo conforme el tiempo. Esto es algo similar al crecimiento físico de todos los seres humanos. Uno no nace adulto, uno nace siendo un bebé y con el tiempo uno va creciendo, se va desarrollando y hasta llegar uno a ser una persona adulta. Bien, es la misma cosa que sucede en nuestra vida espiritual. Dios está perfeccionando día tras día nuestra vida para que podamos llegar a ser a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. En el versículo 14 de este capítulo 12, hay algo interesante en este texto que podemos considerar en esta tarde para continuar avanzando nuestra enseñanza. Dice el versículo: seguid la paz con todos. Este es una de las normas que uno debe de seguir si uno quiere crecer en el Señor. Tenemos que seguir con todos y hay que seguir la paz. Hay que seguir en la paz. Dios es paz. Entonces dice, y luego agrega algo más. Hay algo más que tenemos que seguir. Y la santidad. Debemos seguir la santidad. En otras palabras, debemos seguir santificándonos día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Toda nuestra vida hay que seguir santificándonos delante de Dios, hermanos. Debemos de continuar buscando la santificación en nuestra vida para que de esa manera, dice el versículo, otros puedan ver al Señor. Hay quienes tienen la idea que el texto dice, sin la cual nadie verá al Señor. Algunos piensan que el texto está diciendo que si no eres santo, no vas a poder ver al Señor. No vas a poder estar en su presencia, pero el texto no dice eso. En realidad el versículo lo que está diciendo es que si nosotros no vivimos en santidad, las otras personas no van a poder ver a Cristo en nosotros. Nosotros, hermanos, debemos reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Y de la única manera que tenemos para reflejar la imagen de Cristo es viviendo en santidad. Por eso es que en esta tarde vamos a emplear este tiempo, hermanos, para hablar acerca de esto. En el libro de Isaías, capítulo 64, el versículo número 8, ahí dice la palabra de Dios: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos, todos nosotros somos obra de sus manos. Así que como Él es nuestro hacedor, Él está trabajando con nosotros. Él está trabajando en su obra, la obra de perfección en la vida de todos sus hijos, los santificados. Hermanos, hay algunas herramientas que el Señor utiliza para moldearnos y perfeccionarnos. Algunas de esas herramientas vamos a verlo en esta tarde. No vamos a hablar de todas las herramientas que Dios emplea, pero quiero hablar por lo menos de 3 cosas importantes que Dios usa para que nosotros vayamos perfeccionando nuestra vida y vayamos tomando forma a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La primera herramienta que el Señor emplea, hermanos, para que nosotros podamos ser más como Cristo es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué siempre hablan de la Biblia? ¿Por qué siempre tienen que usar la Biblia en cada mensaje? Bueno, es porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos oír a Dios. Y de la única manera que tenemos para escuchar a Dios es leyendo la Biblia. Así que vamos a hablar sobre esto una vez más. En el capítulo 119 de los Salmos, regresamos a los Salmos, hablamos mucho de lo que la Biblia enseña en diferentes partes, pero uno de los libros que más nos ayuda a entender lo que la palabra de Dios dice acerca de sí misma es el libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 119, el versículo número 105. Salmo 119, versículo 105, algunos lo saben ya hasta de memoria. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Hablando de la Biblia, dice que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
La palabra de Dios es necesaria, hermanos, para que nuestro desarrollo cristiano vaya aumentando día tras día, cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida debe de ir tomando forma. ¿Y cómo lo podemos lograr? Mediante la palabra de Dios. En otras palabras, necesitamos adentrarnos en este libro, necesitamos leer cada día nuestra Biblia. La Biblia no debe ser un libro de adorno en nuestro librero, sino debe de ser, hermanos, el libro de texto para el diario vivir. Nosotros tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, porque el salmista dice claramente: lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros somos conscientes que día tras día nos trasladamos de un lugar a otro. Vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a la iglesia, vamos a la tienda. Hermanos, necesitamos movernos. Tenemos que ir de un lugar a otro. Y para eso nosotros tenemos que ser conscientes que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de guiarnos conforme a la palabra del Señor. El andar diario, especialmente cuando hablamos, hermanos, de la importancia de saber qué es lo que andamos haciendo. Hay gente que se traslada de un lugar a otro y ni saben por qué. Y necesitamos saber por qué me tengo que mover, por qué tengo que ir de un lugar a otro. Y esto es lo que me enseña a mí la palabra de Dios. Yo necesito alumbrar, que mis pies estén alumbrados, que yo pueda saber por dónde voy, para que yo tenga, hermanos, la suficiente sabiduría para saber cómo me dirijo. Dice el versículo, termina el texto diciendo: y lumbrera a mi camino. La lámpara a mis pies me guía, me enseña dónde estoy poniendo mis pasos, dónde yo estoy caminando. Pero también la lumbrera a mi camino me alumbra para que yo pueda ver, hermanos, hacia lo lejos, hacia dónde me estoy desplazando como cristiano. ¿Qué clase de vida estoy llevando? En este mismo capítulo, pero el versículo 11, si le damos vuelta un poquito hacia atrás a nuestra Biblia, hermanos, el capítulo 119, pero el versículo 11, ese texto nos dice de la siguiente manera. Primero quiero leerles el versículo 9. El verso 9, porque la palabra de Dios es para todos, es para los niños, para los jóvenes y adultos. Y dice el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es necesario la palabra de Dios. Vemos, hermanos, que la juventud cada vez más, y digo cada vez más porque en estos tiempos vemos pocos jóvenes rendirse al Señor. Vemos poca juventud entregar su vida a Jesucristo y servirle al Señor. ¿Por qué razón? Porque han dejado de lado la palabra de Dios, se han olvidado de la Biblia. Los padres se olvidaron de enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Y hermanos, estamos viviendo en una generación, con una generación que desconoce a Dios. Y la razón que lo desconoce es porque no leen su Biblia. Por eso dice el versículo: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta inmediata es: con guardar tu palabra. Necesitan tener la palabra de Dios en su corazón, nuestra juventud. El verso 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. El 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, este texto nos explica o nos enseña, hermanos, la razón por qué es necesario uno tener una Biblia y leerla y adentrarse en ella, estudiándola todos los días. Porque de la única manera que nosotros vamos a evitar el pecado, acuérdese de una cosa: el pecado es lo que mancha la vida de todo creyente. Entonces necesitamos vivir en santidad. Para poder vivir en santidad tenemos que adentrarnos a la palabra de Dios, para que nos ayude a no pecar contra Dios, para que nuestras vidas permanezcan limpias. Hace años atrás recuerdo de un joven que se convirtió a Cristo. Era un joven drogadicto. Alguien le habló de Cristo, se entregó al Señor y comenzó a venir a la iglesia, se bautizó y comenzó su vida cristiana. Pero al pasar de los días y las semanas, su cuerpo le comenzó a pedir la droga y comenzó a tener problemas. Y se acercó al pastor y le preguntó: pastor, ¿qué hago? Yo no quiero ya volver a las drogas, pero mi cuerpo me está pidiendo la droga todavía. Y el pastor simplemente le dijo: mire, hermano, una persona normal
Con que lea 3 capítulos diarios y 4 los domingos es suficiente para él en su vida. Pero usted necesita por lo menos unos 10 capítulos. En otras palabras, tiene que alimentarse más de la palabra de Dios para poder tener fuerza, para poder vencer la tentación de la droga. ¿Qué es lo que nos aparta del pecado, hermanos? Es la palabra de Dios. Por eso dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo número 16 de este mismo capítulo dice: recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Otra cosa importante en cuanto a la palabra de Dios es que uno debe leer la Biblia para no pecar contra Dios, para que uno sepa lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero también uno debe leer la palabra de Dios con gusto, con agrado. Dice el salmista: recrearéme, me voy a recrear en tus estatutos, me voy a gozar, lo voy a disfrutar. Cada vez que abra mi Biblia, yo voy a disfrutar mi tiempo de lectura con la palabra de Dios. Qué importante es que el pueblo de Dios, que el cristiano abra su Biblia, hermanos, y se deleite leyendo la palabra de Dios. En estos tiempos la gente, en lugar de abrir su Biblia, abren más las páginas del celular, entran más a las páginas sociales y se deleitan más leyendo ahí que en lugar de leer su Biblia. Es la razón por qué mucha gente no están caminando en santidad, porque necesitan leer su Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser leída con tanto regocijo. Usted debería de ansiar el tiempo, el momento que usted tiene separado para leer su Biblia. Y una vez que comienza a leer su Biblia, usted debería deleitarse en cada palabra que sale de las páginas de la Biblia, la santa palabra de Dios. Porque cada una de ellas, hermanos, es el alimento de nuestras almas. Así que es importante la palabra de Dios. El versículo 93 de este mismo capítulo, estamos en el Salmo 119 y ahora vamos a ir hasta el versículo número 93. Mire lo que dice acá el salmista también: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Una vez más encontramos una razón más por qué nosotros debemos acercarnos y adentrarnos a la palabra de Dios. Debemos acercarnos para no pecar contra Dios. Debemos deleitarnos en la palabra de Dios, pero hermanos, también nunca debemos de olvidarnos de la palabra de Dios. Nunca jamás me olvidaré. Habla de memorizar la palabra de Dios. Los cristianos deberíamos de memorizar cada vez más lo que dice la palabra de Dios. Hay que memorizarlo porque esto es bueno para nosotros. Y en el versículo 101 dice la palabra de Dios: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, ¿qué es la razón de tener una Biblia y leer la palabra de Dios? Para vivir en santidad. Dice el salmista: de todo mal camino, todo lo que mancha mi vida, detuve mis pies solamente para guardar tu palabra. Entonces Dios emplea una herramienta muy útil para nuestra santificación, para que podamos vivir a la semejanza de su Hijo Jesucristo, y eso es la palabra de Dios, la Biblia. Número 2, Él también emplea la siguiente herramienta, es la iglesia. Dios ha instituido la iglesia. Dios, hermanos, estableció su iglesia para que nosotros pudiéramos santificarnos. En la carta a los Hebreos, nuevamente volvemos ahí al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo número 10. Hebreos 10. Y mire lo que dice el versículo 25. Hebreos 10, 25 dice aquí la santa palabra de Dios: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tantos más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante. La iglesia es importante. La congregación es importante. Dios estableció, hermanos, que la iglesia permaneciera junta, se reuniera, tuvieran tiempo de compañerismo como iglesia, para que le honraran y le sirvieran. Era necesario. El asistir a la iglesia nos ayuda, hermanos.
nos ayuda para nuestra santificación, nos ayuda, hermanos, para vivir la vida cristiana, para poder aprender más de Dios, para poder servir más al Señor. Nuevamente regresamos al Antiguo Testamento. Vamos nuevamente al libro de los Salmos, por favor, y busquemos en el Salmo 133. Salmo número 133, mira lo que dice ahí la palabra de Dios. El versículo 1, Salmo 133, 1, dice ahí la Biblia, hermanos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno o en armonía. Mira lo que dice el texto. Cuán importante es la iglesia para el pueblo de Dios, para el cristiano. Comienza diciendo el texto: mirad, observe. La gente que está en la iglesia tiene un estilo de vida muy diferente a la gente que no va a la iglesia. Observen, mirad cuán bueno. Vean el beneficio que existe de estar en la iglesia, de llevar tu familia a la iglesia, de tener tus hijos en la casa de Dios. Hay un gran beneficio, es bueno, nos va bien. La gente debería entender, hermanos, que ir a la iglesia no es un sacrificio, no es un tormento, es una bendición. Es bueno, hermanos. Y luego dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Esto debe de ser, hermanos, el tiempo más delicioso, más sustancioso para la vida de todo creyente al estar en la casa de Dios. Necesitamos estar en la casa de Dios y amar el estar en la casa de Dios, porque esto es lo que debe de gustarnos más. Delicia o delicioso, como dice el texto, hermanos, habla acerca de lo que más nos gusta. Debería haber un gusto en el corazón del pueblo de Dios al ir a la iglesia, al estar en la casa de Dios. Y luego dice el versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Habitar los hermanos. La palabra habitar viene de habitación. En otras palabras, la vida del creyente debe hacerse en la iglesia. Debe de estar en el templo. Los cristianos deberían ansiar ir al templo, estar en la casa de Dios. Aun cuando no haya servicio, deberían querer estar ahí. Los hermanos, dice el versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Si somos hermanos, debemos querer estar todos en casa. En una familia donde hay padre, madre e hijos, se espera que todos los hijos estén en casa, especialmente cuando están solteros, cuando todavía están en familia. Cuando no están en casa, pues se extrañan porque no llegaron a dormir a la casa, no vinieron para su casa y necesitan estar en casa. En la iglesia se extraña a los que no asisten a la iglesia, los que no van al templo. Los hermanos se demuestran el amor los unos con los otros juntándose en casa, regresando a casa. Y aún en las familias, cuando los hijos crecen y forman sus propias familias, muestran el amor que tienen a sus hermanos y a sus padres cuando se reúnen todos en casa. Pero luego dice el versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Hermanos, la iglesia necesita armonía. Hay que armonizar. Hermanos, no podemos nosotros armonizar con nuestros hermanos si no estamos juntos con ellos. Necesitamos reunirnos. Necesitamos buscar a Dios junto a los hermanos para poder armonizar. Armonizar es decir que nosotros, hermanos, estamos siendo el complemento de los demás. Yo quiero estar donde están mis hermanos. Si el pastor está en la iglesia, yo quiero estar ahí. Porque el pastor, hermanos, está procurando armonizar con Dios. Cuando Él dijo, el Señor Jesucristo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la iglesia debe de querer estar armonizando con su Salvador, con su pastor y con sus hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El capítulo 134. Mira el versículo 1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Cuál es la otra razón por qué nosotros debemos estar en la iglesia, en la casa de Dios? No solamente porque es bueno.
No solamente porque nosotros, hermanos, experimentamos la bendición del compañerismo con los hermanos, sino porque cuando nos reunimos en la casa de Dios, venimos a bendecir a Dios. Venimos para bendecir a Dios. Y me llama la atención lo que dice al final del texto. Vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. En algunas iglesias ya por mucho tiempo, hermanos, especialmente acá en Estados Unidos, hay algunas iglesias que ya tienen mucho tiempo la modalidad de solamente congregarse una sola vez el domingo por la mañana o mediodía. Y por la tarde dejaron de congregarse y algunos quitaron los servicios de entre semana. Y la Biblia habla de la bendición de estar en la casa de Dios, no solo en la mañana, sino también en la noche. Entonces es importante, y Dios lo hace, hermanos, con el único fin de santificar nuestras vidas. En el capítulo 135 de este mismo libro, mira el versículo 1 y 2. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. ¿Qué es la razón, hermanos, que Dios quiere que estemos en su casa? Para que lo alabemos. Debemos de alabar a Dios. Pero quiero que veamos al final del versículo 2. Dice el versículo, los que estáis en la casa de Jehová. Y luego dice, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Es una bendición del tener compañerismo con nuestro Dios dentro del templo. Pero también es una bendición tener compañerismo con nuestro Dios y con nuestros hermanos fuera del templo, en el patio del templo. Los atrios es el patio, el estacionamiento, el lugar donde nosotros llegamos. Qué bendición es ver los hermanos después de un servicio o antes del servicio llegar y quedarse un rato para poder tener compañerismo con los hermanos en los atrios de Jehová, en el patio del templo. Qué bendición, hermanos. Todo esto es solamente porque Dios quiere santificarnos. Así que, ¿qué importancia tiene la casa de Dios, el templo? Es importante porque en la casa de Dios nosotros estamos conociendo cada vez más a nuestro Dios y nos estamos santificando para nuestro Dios con el conocimiento que tenemos de la enseñanza que recibimos de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, hermanos, si usted va ahí, por favor, en el Nuevo Testamento, busque el capítulo número 2. Hechos capítulo 2, el versículo, vamos a leer versículo 46 y 47. Estos dos últimos versículos del capítulo. Hechos 2, el libro de los Hechos, ese es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Aquí nos enseña cómo comenzó la iglesia, qué hacía la iglesia primitiva. El versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Note lo que hacía la iglesia primitiva. Perseveraban unánimes. Unánimes quiere decir que todos se reunían. Y se reunían cada día en el templo. Venían al templo y partiendo el pan en las casas, tenían buen compañerismo, comían juntos. Y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. No tenían que esperar a tener un gran banquete para poder celebrar y para tener buen compañerismo. Cualquier cosa era suficiente para que los hermanos pasaran buen tiempo. El versículo 47 dice, alabando a Dios. Mira lo que hacía la iglesia, hermanos. La iglesia que tenía ese gran compañerismo, que estaban tan unidos, estos alababan a Dios. Y tenían gracia con todo el pueblo. ¿Sabe cuál es la principal razón que la iglesia debe congregarse? Es para alimentar su alma, llenarse del conocimiento de Dios y saber, hermanos, que Dios espera que cada uno de nosotros seamos sus enviados. Y vayamos y compartamos el evangelio. Cristo fue el que dijo, lo que recibiste de gracia, dadlo de gracia. Así que tenemos que predicar la palabra de Dios. El versículo dice, teniendo gracia con todo el pueblo. Venían a la iglesia, escuchaban los mensajes, se llenaban de la gracia, del poder de Dios. Y luego la iglesia salía, hermanos, para ir a las casas, a las puertas, a predicar y llevar el evangelio de salvación.
Y dice el versículo al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso se traduce como los que iban siendo salvos. Pero me llama la atención lo que dice el texto. Dice que el Señor añadía. ¿Quién es el que añadía a la iglesia? El Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que la gente que venga a la iglesia sea porque los trajo el Señor. En estos tiempos tenemos muchas iglesias que cuentan con gente, hermanos, para atraer a sus invitados. Y andan en rutas y andan en programas, en promociones, tratando de que la gente venga. Y sí los traen. Yo le llamo los acarreadores, los que acarrean gente. Es como los políticos. Tiempo de la política, hermanos, ellos tienen sus gentes que acarrean sus votantes para que vengan y voten por ellos. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esto no se trata de un político, se trata del Salvador del mundo. Y necesitamos que quienes vengan a la iglesia sean aquellos que fueron traídos por Él. Por esa razón es necesario, hermanos, es necesario entender este principio. Si el Señor lo trae, se quedará. Pero si usted lo trae, entonces se quedará por el tiempo que usted lo mantenga contento en la iglesia. Alguien me preguntó tiempo atrás, hermano, ¿qué piensa de las promociones? De hacer promoción en la iglesia, de ofrecerles cosas. Porque hay algunas iglesias que les ofrecen regalos, les ofrecen cosas. A la gente les compran una computadora, les regalan una tableta. En fin, con el fin de que la gente venga. Y de esa manera están comprando a la gente. Y vienen, en otros casos les ofrecen dinero. Les pagan. No tanto que les paguen, pero les dan un premio en dinero al que venga. Otros les ofrecen comida para que puedan venir. Y alguien me preguntó, hermano, ¿todo eso funciona? Les dan regalos a los niños. Hacen todo eso para atraer la gente. Y cuando me preguntó un hermano, ¿funcionan las promociones? Le digo, pues funciona mientras tengas con qué. Mientras tengas los recursos para hacerlo, sí funciona. Después que se te acaben los recursos, vamos a ver cuántos se quedan. Y lo vemos a la luz de la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, nada más con unos 2 pececitos y unos cuantos panes, les dio alimento a 5,000 personas. Y en el capítulo 6 de Juan dice que Él les aclaró el asunto y les dijo: ustedes me siguen, las multitudes lo seguían, ustedes me siguen nada más porque se hartaron, porque les di, ahora ya no hay nada que darles. Y la Biblia dice en ese mismo capítulo, versículo 66, y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué razón lo dejaron? Porque ya no tenían nada más que ofrecerles. Hermanos, es interesante que la iglesia, hermanos, no se llene con gente acarreada, sino que se llene con gente que Cristo mismo trajo. Nuestro deber no es ir a buscar gente para llenar la iglesia. Nuestro deber es ir y predicarles a Cristo. Que las almas sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad y dejarle los resultados a Dios. Dice el versículo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia es importante, necesitamos estar ahí, porque una de las cosas que la iglesia necesita hacer es predicar el evangelio. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a cada persona que es parte, hermanos, que es parte activa de la iglesia local. Nosotros, la iglesia local, necesitamos, hermanos, tener gente que quiera ganar almas, que quiera predicar el evangelio. ¿Y cómo lo va a lograr, hermanos? Si no vive en santidad. La santidad es importante para que la iglesia crezca, hermanos. Así que esta es otra de las herramientas que emplea nuestro Dios para nuestra santificación. Y por último, hermanos, Él también emplea la herramienta del sufrimiento. El Señor también emplea esa otra herramienta. En el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 12, por favor. Quiero que busquemos algo ahí, el versículo 7.
Segunda de Corintios capítulos 12 versículos 7 al 9 dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en mis flaquezas, en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo, dice el apóstol Pablo. Dios emplea el sufrimiento para santificarnos. Yo creo que una de las cosas que, hermanos, más algunos de nosotros hemos entendido, hemos comprendido, que una de las cosas más útiles en nuestra vida es cuando hemos pasado por algún sufrimiento, cuando hemos pasado por alguna necesidad, cuando hemos pasado por algo que nos agobia, algo que nos hace sufrir. ¿Por qué razón? Ese ha sido un buen tiempo, porque ese es el mejor tiempo que hemos tenido para buscar a Dios. Algunas veces hemos dicho, hermanos, y lo voy a repetir: los cristianos solamente tenemos 2 tiempos: los buenos tiempos y los mejores tiempos. Vuelvo y lo repito: los cristianos solamente tenemos 2 tiempos, hermano: los buenos tiempos y los mejores tiempos. Los buenos tiempos es cuando todo está bien, cuando tienes salud, cuando tienes un buen empleo, ganas buen dinero, cuando todo va bien en tu matrimonio, todo está lleno de maravillas, tus hijos están bien, todo está saliendo muy bien, vas a la iglesia, tienes una buena iglesia, tienes un buen predicador que te hable de la sana doctrina, todo está saliendo bien. Esos son los mejores tiempos, los tiempos los tiempos buenos que un cristiano puede tener, hermanos, porque todo nos está yendo bien. Y los mejores tiempos, hermanos, es cuando comienzas a perderlo todo, cuando pierdes tu salud y por ende pierdes tu trabajo, y cuando no hay trabajo pues ya no hay dinero, y cuando no hay dinero comienzas a tener problemas con la esposa, y cuando tienes problemas con tu esposa comienzas a tener problemas con tu familia, con tus hijos, y cuando tienes problemas con tu familia también estás teniendo problemas en la sociedad, estás teniendo problemas en la iglesia, te estás apartando de Dios. No te apartas de Dios. No, la iglesia está ahí para que el pueblo de Dios se acerque. Esto es lo que más hace que el pueblo de Dios se acerque al Señor. Cuando uno comienza a sentir el dolor, es cuando uno clama y es cuando uno busca a Dios. Por esa razón, Pablo decía: hay un aguijón en mi carne, hay una espina, hay algo que me está molestando. Hay una enfermedad física en mi cuerpo, por lo cual le he rogado al Señor 3 veces. Ya le rogué 3 veces al Señor y nada más me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Sabe que en los últimos tiempos he logrado entender este pasaje de una manera más especial que ningún otro tiempo? Hace algún tiempo, hermanos, que he estado experimentando problemas físicos, problemas respiratorios. Y esto, hermanos, me acarrea una tos, un ataque de tos, que a veces casi me desmayo de tanta tos. Pero algo interesante es que cuando estoy predicando no hay tos. Algunos de ustedes no me han visto toser, y es porque en el tiempo de la predicación no hay tos. Termino de predicar y después de esto va a comenzar la tos. ¿Y sabe por qué le digo que últimamente más que nunca he entendido este texto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en mi vida. Dios sabe que necesito mi voz para predicar, y Dios me ha dado de su gracia para poder predicar cada sermón, cada mensaje, cada estudio, sin tener que detenerme por causa de la tos. Gracias a Dios. Esa es la manera como uno puede ver los mejores tiempos, hermanos. Este es el mejor tiempo. Simplemente le digo: Señor, nada más dame la fuerza, dame mi voz para poder predicar. Y Dios lo ha hecho, hermanos. Soy consciente
No me aferro a la idea de que Dios tiene que sanarme. Pablo mismo no lo hizo. Él agradeció el tiempo de la gracia de Dios en su vida y dijo más bien: me voy a gloriar, me voy a gozar en mis dificultades, me voy a gozar en mis enfermedades. Porque cuando esto sucede, entonces habita en mí el poder de Cristo. El sufrimiento, hermanos, a veces Dios lo usa con el propósito de asegurarse, hermanos, que nuestra vida llegue a ser más como su Hijo Jesucristo. La Biblia nos muestra a nuestro Salvador como alguien que sufrió, y sufrió hasta la muerte. Y la Biblia dice que fue como un cordero llevado al matadero, que no abrió su boca, jamás se quejó. Y si Él lo hizo, hermanos, entonces el pueblo de Dios debe de gloriarse y debe de gozarse aún en el sufrimiento, en las dificultades de su vida, porque esto lo está acercando un poco más a ser como el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace nuestro Dios? Está empleando todo este tipo de herramientas, y hay muchas otras cosas que el Señor emplea para que nuestra vida vaya siendo más como Cristo. Termino diciendo, hermanos, Juan el Bautista un día se encontró con el Señor Jesús, y la Biblia dice que estaba andando con algunos de sus discípulos, los últimos 2 discípulos que le quedaban. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando vio venir al Señor, Él simplemente dijo: he ahí el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. La Biblia dice también que Juan, cuando le hicieron la pregunta: Maestro, ¿no tienes problemas porque aquel al que tú bautizaste está haciendo más discípulos que tú? Y él fue el quien dijo: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que Él aparezca y yo desaparezca. Esto es lo que cada creyente debe buscar en Cristo, hermanos. Cuando hablamos de ser más como Cristo, quiere decir que nuestra persona va desapareciendo. Vamos siendo menos de nosotros y más de Dios en nuestra vida. Por eso que Pablo también le dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Qué interesante es cuando uno llega a ese conocimiento, hermanos. Simplemente Dios quiere santificarnos, quiere que seamos más santos para su gloria. Dijo el versículo número 14 del capítulo 12 de Hebreos 12:14, que leímos al principio. Ahí dice el Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo queremos mostrar a Cristo en nuestra vida si no estamos viviendo en santidad? Dios nos ayude, hermanos, para poder vivir el resto de nuestra vida para Cristo, para nuestro Dios, ser más como Él. La gente no creerá en Cristo a menos que crean que nosotros le hemos entregado nuestra vida y nos hemos rendido a Él, y ahora vivimos para Él. Eso es vivir en santidad para Dios. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Todo esto no depende de nosotros, todo esto depende de Dios. Simplemente lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él y permitir que Dios comience a trabajar en nuestra vida. Que Él emplee, como dijo Isaías allá por el capítulo 64:8, que Él emplee sus manos y comience a forjar en nosotros, formándonos, haciéndonos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Dios nos ayude para seguir adelante y ser fieles a nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Estamos agradecidos por tu palabra. Creemos firmemente, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Y tu palabra ha sido predicada en esta tarde. Te pido, Señor, que sigas hablando al corazón. Tú conoces el corazón de tu pueblo. Y tú sabes cuánto necesitamos hoy, más que nunca en estos tiempos, Señor, escuchar tu palabra que nos hable y nos muestre, Señor, la importancia de vivir en santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor.
Padre, que en esta noche los hermanos y hermanas que ven y escuchan el mensaje, tanto aquí entre nosotros en nuestra iglesia como gente que está a otras partes, Señor, del mundo, pedimos, Padre, para que aún aquellos hasta ahí, esta palabra pueda ser de bendición en sus vidas. Bendice sus vidas, sus hogares, sus familias. Bendice, Señor, sus iglesias donde estén aquellos hermanos también. Pero ahora, Señor, pido por nuestra iglesia, aquí entre nosotros, para que cada miembro de la iglesia pueda vivir más en santidad, que cada día más se acerque a Cristo y cada vez más sea más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Sigue con todos nosotros, sigue hablando el corazón. Y Padre, que a ti sea toda la honra y toda la gloria, porque todo lo pedimos dándote las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.